Bienvenidos al 21º ciclo de conferencias de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, matemáticas que sirven a todos, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El presente trabajo tiene por nombre Proyectos STEAM, una experiencia interdisciplinaria como estrategia para la formación docente, por la maestra Rosángel de Guadalupe Torres Moreno, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Antecedentes. El campo formativo Saberes y Pensamiento Científico de la Educación Básica en México demanda un enfoque interdisciplinar y transdisciplinar STEM para ofrecer explicaciones desde la ciencia y los saberes de la comunidad. Las actividades de aprendizaje que parten de una situación o problema por resolver mediante ideas clave deben fortalecer la capacidad de investigar, comprender y construir el conocimiento, lo que implica construir modelos, elaborar argumentos coherentes, planificar, buscar información, usar las matemáticas y el pensamiento computacional, además de favorecer el uso de habilidades blandas al tratarse de una educación integral. Este enfoque se apoya de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero también puede tener una convergencia con el lenguaje, el arte, la historia, es decir, los campos formativos relacionados con la sociedad y la comunidad. El diseño de la investigación. Este trabajo se llevó a cabo a través de una metodología de la investigación-acción en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, en colaboración con la Escuela Primaria Tomás Esteves. El trabajo fue llevado a cabo con 3 formadoras de docentes y 120 docentes en formación de las licenciaturas de Educación Primaria y Educación Secundaria, Enseñanza del Español, que asistían a las asignaturas de Tecnología de la Información, Ciencias, Lenguaje y Expresión Corporal. La investigación tenía como propósito favorecer la comprensión de los docentes en formación sobre la articulación de los contenidos para el diseño de proyectos interdisciplinares. La recolección de los datos se llevó a cabo a través de encuestas, producciones de los estudiantes y observaciones de campo. Primero se llevó a cabo una contextualización de lo que es una trayectoria de aprendizaje STEM, en donde se incluyen las disciplinas diferentes que iban a intervenir en el diseño del proyecto. Esta trayectoria de aprendizaje inicia con el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico y es utilizado las disciplinas como herramientas de solución de problemas que se presentan en el campo formativo lenguaje, ética, naturaleza y sociedad o de lo humano y lo comunitario, para resolver problemáticas y a través de esta situación se genere un proyecto. En un primer momento se diseñó una trayectoria de aprendizaje para la formación docente que consiste en articular las disciplinas que participan en el proyecto, sin forzar los contenidos disciplinares que las asignaturas debían trabajar. El proyecto inicia con la siguiente consigna: diseñar un proyecto interdisciplinar STEM que permita favorecer en el docente en formación la comprensión de la articulación de contenidos disciplinares para el diseño de actividades de aprendizaje. Los docentes en formación de ciencias debían conocer los saberes de la ciencia desde un enfoque epistemológico, disciplinario y pedagógico didáctico. Los de tecnología debían utilizar los medios digitales para enseñar en educación básica. Los estudiantes de introducción a la literatura debían conocer los diferentes géneros literarios clásicos. En el caso de las matemáticas, la asignatura de geometría debían diseñar proyectos geométricos. En cuanto al arte,
la música, expresión corporal, los estudiantes debían elaborar proyectos contextualizados sobre música, expresión corporal y danza. Un segundo momento, se diseñó la trayectoria de aprendizaje, pero ahora del proyecto en donde cada disciplina debía diseñar una actividad de aprendizaje para los niños de primaria que contribuya a la construcción del proyecto. Una vez diseñadas las actividades de aprendizaje de los docentes en formación, se habilitó una herramienta digital llamada Padlet, en donde se depositaron las actividades de cada asignatura, que sirvió como un repositorio en la que cada que se terminaba de realizar una tarea, el siguiente nivel tomaba la actividad para poder diseñar su actividad de aprendizaje. La primera producción obtenida, elaborada por los docentes de ciencias, fueron rutas de aprendizaje, diseñadas con contenidos de ciencias y usados como herramienta de resolución de un problema social, cultural o histórico. Por ejemplo, el caso del niño de primaria que debe conocer el sistema digestivo para tener una vida saludable y evitar enfermedades. Esta trayectoria fue usada por los estudiantes de tecnología para escribir un prompt de inteligencia artificial que les permitiera generar cuentos para enseñar los contenidos que en él y que en el cuento se solucionara un conflicto provocado por el desconocimiento de la ciencia. Las características de los prompts estaban basados en los siguientes elementos. Como primera instancia, tener conocimiento del contexto áulico, es decir, escribir las características de las personas a las que va dirigida, los intereses, el nivel escolar, el grado, las características del género literario, en este caso un cuento, los datos curriculares obtenidos de la trayectoria de aprendizaje que generó el docente en formación de ciencias y escribir un propósito que tiene el cuento, que en este caso era solucionar alguna problemática relacionada con los otros campos formativos. Una vez que se tenía estructurado ya el prompt, se utilizaron las inteligencias artificiales ChatGPT para escribir el cuento y Gemini para corregirlo y para diseñar las ilustraciones y darle un formato de libro. Las características planteadas en el prompt eran establecidas por los especialistas de la asignatura de lenguaje, quienes diseñaron a partir de los elementos necesarios para diseñar un cuento, generaron una rúbrica en donde les permitía valorar la producción que se había obtenido de la inteligencia artificial, con la finalidad de que si no cumplía con alguno de los elementos, los docentes de tecnologías volvieran a revisar el prompt y solicitaran un nuevo cuento que cumpliera con los términos necesarios del lenguaje y de este género literario. Una vez que se tenían ya los cuentos revisados y corregidos, se pasaron al siguiente nivel, la asignatura de matemáticas. Ellos debían diseñar vestuarios y las trayectorias en el escenario. La representación dancística fue una adaptación de la escuela Bauhaus. En esta técnica, el diseño del vestuario hace una clara referencia a la arquitectura, pareciendo piezas construidas más que confeccionadas, y el ser humano es entendido como una forma geométrica. La composición del vestuario aludía a los personajes de los cuentos, que tenían tramas relacionadas con la alimentación saludable, el sistema digestivo, el ciclo del agua. Se buscó
que cada diseño contara con figuras geométricas en 2 y 3 dimensiones. Otro elemento relacionado con el aprendizaje matemático se observó en la coreografía en la que los docentes de la asignatura de danza seguían las trayectorias en forma de triángulos, espirales, rectángulos, diagonales y hasta en una de las coreografías un plano cartesiano como espacio de movimiento y ubicación. Finalmente, los docentes de expresión corporal realizaron la coreografía con los vestuarios diseñados. Se pudo observar el ingenio de los docentes en formación de la asignatura de danza, quienes a través de sus movimientos y expresiones con la técnica Bauhaus, que señala que estos movimientos deben ser semejantes al movimiento que hacen los robots, formando figuras geométricas con el cuerpo. Buscaban mostrar a los niños de primaria las situaciones que cada historia y personaje debían transmitir. Conclusiones y discusiones. Antes de realizar una presentación con los niños de primaria, se realizó una plenaria en donde los futuros docentes explicaron cómo se sintieron al trabajar en este proyecto, cuáles fueron sus aprendizajes, su experiencia, si es que lograron la comprensión del trabajo que realizaron. Al final de la representación realizada para los niños de primaria, se les preguntó sobre sus apreciaciones y sus respuestas eran relacionadas con los temas científicos que las coreografías habían planteado, llegando a señalar los conocimientos que tenían sobre los temas tratados en sus clases. Los resultados obtenidos en una encuesta aplicada a los docentes en formación señalan que desarrollaron, entre otras cosas, mayor creatividad, pensamiento crítico. Comprendieron cómo se puede dar la articulación de las asignaturas de manera práctica y amigable. Por otro lado, aunque los vestuarios se elaboraron con materiales reciclados, se buscarán en futuras investigaciones la forma de integrar la sustentabilidad, así como también evaluar los beneficios obtenidos no solo por asignatura, sino como un proyecto integral, el impacto en el aprendizaje de los niños de primaria y además la exploración de otro tipo de inteligencias artificiales. Las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación son las siguientes. Muchas gracias por su atención.